Este hombre frota la cuchara que utiliza para comer, lo coloca en la suela de su zapato y frota con fuerza. Entonces, bajo la cobertura de sus compañeros de equipo, encuentra a un guardia de la prisión para cambiarlo por una cuchara limpia. En la superficie, es una cuchara. En realidad, son dos cucharas. Frank vuelve a su celda, rompe la cuchara. Entonces rompió el cortante. Así utilizó el cortaúñas. Molió la moneda en un polvo desmenuzado. Entonces Frank juntó la cuchara rota con una parte del cortaúñas. Luego espolvoreó el polvo por encima y encendió una pequeña antorcha que se había hecho de antemano. Tras un periodo de calentamiento, la cuchara y el cortaúñas están soldados. Se crea un arma perfecta para él. Frank quita la maleta. Poco a poco, la herramienta se abre paso a través de la pared húmeda. Pronto Frank ha cavado un agujero, pero la rejilla de ventilación está fijada en la pared, aunque oxidado, pero Frank no podía quitárselo con sus propias manos. Así que Frank se llevó un trozo de lata mientras trabajaba. La alarma se dispara. Al pasar por el control de seguridad, Frank sacó tranquilamente la lata y le dice al guardia que quiere usarlo para hacer un gancho de percha. El arrogante guardia no deja que Frank coja la lata. De vuelta a su habitación, Frank saca la lata escondida en el tacón de su zapato. Resulta que solo había utilizado un truco para ocultarlo. A continuación, colocó la plancha en la red y le dio un pisotón. La red de ventilación se retiró fácilmente. Frank apretó el periódico húmedo en un rectángulo. Luego usó pintura para que parezca el respiradero. Finalmente fundió el yeso de la pared con el periódico. Hizo una cabeza falsa a su propia escala y luego lo pintó con pelo. Tengo que decir que no es para los débiles de corazón. Con todo preparado, Frank estaba listo para salir. Para otros era una revista. A sus ojos era la clave para salir de la cárcel. Frank montó el modelo hecho con la revista, luego abrió el respiradero y perforó. Luego colocó el respiradero pintado en su lugar. Frank lo encontró muy estrecho. Subió a tientas. Fue entonces cuando los guardias hicieron su control diario. Cuando vio la cabeza falsa de Frank, no sospechó nada. Pero a estas alturas, Frank había trepado por la tubería hasta el techo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La claraboya conectada al exterior estaba demasiado alta para alcanzarla. En este punto, el revisor de la casa vino a Frank por segunda vez. Vio que Frank seguía inmóvil, se volvió sospechoso. Fingió que hablaba con el preso que estaba a su lado. Luego arrojó deliberadamente su bastón al suelo. El sonido de la porra era muy fuerte, pero Frank seguía sin moverse. El guardia fue alertado inmediatamente. Se acerca lentamente y lo toca. Frank se despertó, todo estaba bien. Como no se podía llegar al tragaluz. Al día siguiente a la hora de la cena, Frank encontró 3 compañeros de celda afines y les contó su plan. Los 3 hombres estuvieron de acuerdo y se unieron por la noche. Frank llevó a Jack a otro viaje de exploración con la cooperación de los 2 hombres. Frank se las arregló para agarrar el protector de la claraboya, pero la claraboya había sido firmemente soldada. Era imposible abrirlo sin herramientas, ya que estaba desesperado. Pero un hombre llamado Frank no es un hombre ordinario. Estaba en medio de un espectáculo. Encontró un ventilador. Después del espectáculo, escondía en secreto el pequeño abanico en el estuche de su piano. Pero para su sorpresa, al salir, los guardias de repente querían comprobar el caso. Frank sostuvo el caso y dijo que revisaría el mío primero. Mirando la expresión de calma de Frank, el guardia decidió dejarlo ir. Optó por comprobar el hombre en pánico que había detrás de él. Por la noche, Frank vuelve a llevar a Jack bajo la claraboya. Convirtió el ventilador en un taladro eléctrico con sus propias manos y Jack rompió una tubería para usarla como palanca. Pero justo cuando las cosas iban bien, ocurrió un accidente. Este hombre está planeando una fuga de prisión. Estaba al borde del éxito. Jack deja caer accidentalmente la barra de hierro en su mano. Esto alertó instantáneamente al guardia de la prisión. Inmediatamente fue al primer piso para comprobar, pero Frank aún no lo sabe. Utiliza la barra para abrir la barrera de seguridad. A continuación, utilizó un taladro eléctrico modificado para retirar los remaches. Por suerte, el guardia solo miró y se fue. Todo estaba listo. Los hombres planeaban irse el martes, pero de repente, el director quiso registrar la habitación de Frank. Alguien había filtrado la información. Tiraron la manta de Frank. Entonces pasaron la sonda una y otra vez. El director entró en la habitación y se sentó. Sacó la maleta y encontró algunas grietas en la red de ventilación. Pero el dibujo de Frank era tan realista y tan vivo, así que no le hizo sospechar. Aunque no encontró pruebas, pero el director tenía la sensación de que algo no iba bien y Frank se dio cuenta. Así que decidió irse esta noche. Y fue entonces cuando uno de sus compañeros de celda se asustó demasiado. Finalmente se rindió. Por la noche, Frank llevó a Jack bajo los barrotes. Los 3 le ayudaron a salir del tragaluz al techo. Los hombres se agacharon y se movieron bajo un reflector. A continuación, volvieron a bajar por la tubería hasta el suelo. Entonces una rejilla les bloqueó el paso. Por suerte, el vigilante había dejado la electricidad encendida para ahorrar energía. Las afiladas asas de alambre eran dolorosas. Frank luchó contra el dolor y subió. Finalmente, los hombres consiguieron saltar la valla hasta el lago, sacaron sus chalecos salvavidas caseros, luego se pusieron los chalecos salvavidas y se lanzaron al agua. Con la ayuda de la noche, lograron escapar de la prisión de Alcatraz. A primera hora de la mañana siguiente, un guardia fue a la habitación de Frank. El guardia comprobó que no se podía despertar a Frank. El guardián tuvo una sensación instantánea de presentimiento. Se apresuró a entrar en la habitación para comprobarlo. Vio una cabeza falsa en el suelo. El guardia hizo sonar la sirena. La policía envió entonces un helicóptero. Se lanzó la mayor búsqueda de su historia. Todavía no había rastro de los 3 hombres. El director de la prisión tuvo que sentarse en el suelo con un crisantemo. La película está basada en hechos reales. Es la fuga de prisión más famosa de la historia de Estados Unidos.